Saludos, bienvenidos. Ya estamos aquí. El momento que habéis estado esperando durante toda la semana, diciendo llegará a Tomos y Bits, no llegará a Tomos y Bits. Claro que llega a Tomos y Bits todos los días, mejor dicho, más bien todos los viernes a esta hora. Estamos aquí dispuestos a avanzar las novedades de la ciencia, la tecnología y todo tipo de avances del ser humano y de misterios de la naturaleza que vamos desentrañando a través de un programa en el que contamos con nuestro gran gurú de la información científica, José Manuel Nieves, al que enseguida saludaremos, hoy con temas tan apasionantes como de costumbre. También con Alberto Coca en el control de sonido. En nombre de la redacción, saludos de Pedro Palomay. Semana que pasa, semana que va y que viene, y semana que no dejas de asombrarme con las novedades que nos traes. Saludos cordiales, buenas tardes, ¿cómo andamos? Hola, José Manuel. ¿Qué tal? Hoy, con la información que estaba esperando desde hace mucho tiempo y que confirma que no somos del todo humanos, según el genoma. Bueno. Lo sabía, yo esto lo sabía desde hace mucho tiempo, no somos del todo humanos. Bueno, en tu caso específico estoy de acuerdo, pero en todo el resto de la humanidad, pues resulta que estrictamente hablando, podría ser que no fuéramos del todo humanos. ¿De dónde venimos? ¿De Marte o de dónde? No, y me explico. Resulta que nosotros lo que nos caracteriza como humanos, pues es nuestro genoma, ¿no? Nuestro genoma es donde está toda la información genética que nos hace ser lo que somos. Es un genoma muy extenso, tiene entre 20 y 25.000 genes. Los últimos datos apuntan más hacia 20.000, 20.500, 21.000, hacia esa cifra, ¿no? Pero resulta, y esto es lo bueno, que un equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge ha planteado una duda, que es que no todos esos genes que tenemos podrían ser humanos. Es decir, que dentro de ese número de genes que hacen nuestro genoma, podría haber un determinado número que procedan de otras especies. Es decir, que se hayan incrustado en lo más íntimo de nuestra, comillas, humanidad, y que estén ahí cumpliendo sus funciones, ¿no? Una hibridación extraña. Claro, entonces la pregunta es esa. ¿Cómo han conseguido esos genes procedentes de otras criaturas, generalmente bacterias, virus, microorganismos, incluso plantas, ¿no? Incrustarse dentro del genoma, que es el tesoro acorazado dentro de la caja fuerte de nuestra propia humanidad, ¿no? ¿Tenemos genes de plantas? Voy. Vale, es que me quedaba a cuadros. Es posible. Entonces, vamos a ver. Una de las explicaciones sería lo que se llama la transferencia horizontal genética. La transferencia genética normal es la que se hace a través de la herencia. Es decir, tus hijos heredan tu paquete genético y lo desarrollan y lo transmiten de generación en generación, y así va habiendo ligeras modificaciones que están determinadas siempre pues por un montón de factores, entre ellos factores externos, internos, y así es como se hace, ¿no? Pero entre los microorganismos, sobre todo entre bacterias, entre virus, pues existe una transferencia horizontal que no es la transferencia hereditaria y que consiste en una capacidad de traspasarse entre organismos paquetes concretos de genes, pues no sé, pues para habilitar funciones concretas. Por ejemplo, lo pueden hacer las bacterias que se hacen resistentes a los antibióticos, pues cogen y una que ya es resistente es capaz de pasar ese paquetito genético que la hace resistente a otras bacterias que también se hacen resistentes, sin necesidad de pasar por la herencia, ¿no? Pero eso, con animales superiores, se consideraba imposible. Es decir, una cosa es una bacteria y otra cosa es pues un elefante, una cebra, un mono o un ser humano, ¿no? Que son animales superiores que son mucho más complejos, ¿no? Bueno, pues para realizar para comprobar esto, pues este grupo de investigadores lo que hizo fue coger gen a gen, en el caso humano 20.000 y pico, ya te digo, de 40 especies, desde moscas de la fruta, cebras, elefantes, primates, monos y seres humanos, cogerlos gen a gen y comparar esos genes individuales de todos los genomas de estas 40 especies con todas las bases genéticas conocidas de todos los reinos de la vida, incluidos hongos, bacterias, plantas, de todo, ¿no? Entonces, cuando encontraban genes que eran más parecidos a los de otras órdenes de la vida que a los de los animales, los apartaban para poder estudiarlos más a fondo, ¿no? En total encontraron varios cientos de genes
y ahí vienen las plantas también, sobre todo de bacterias, de virus, incluso de plantas, que estaban presentes en los genomas de estos animales, de estas 40 especies de animales. En el caso concreto del ser humano, había 145 genes que procedían, o parecían proceder, de microorganismos, sobre todo de bacterias y de virus, y que ahora mismo los tenemos dentro de nuestro genoma cumpliendo funciones biológicas, pues incorporados a nuestras funciones metabólicas, haciendo su trabajo. Pero claro, la pregunta es ¿cómo llegaron hasta allí y cuándo lo hicieron? Esto plantea, en términos de evolución, en términos evolutivos, un problema muy grande. Tendríamos, según este estudio, que dejar de pensar en la evolución como en un árbol perfectamente definido, con ramas perfectamente definidas, que se separan en los distintos reinos y familias de la vida, y pensar más bien, como dicen los investigadores, en esas enredaderas amazónicas en que todas las ramas y las raíces se entrecruzan y se mezclan y tal. La duda que ponen es que todos los animales, es decir, todos los organismos vivientes superiores, podrían tener una parte de sus genes de esta manera, incrustados de otras especies. Y en el caso humano en concreto, ¿se sabe, cada uno de esos 145 genes se sabe de dónde vienen? Se sabe que vienen, ya te digo, de determinados tipos de bacterias. Pero son solo de bacterias y de virus. Y de virus. ¿Cómo un virus es capaz de insertar un paquete genético o genes dentro de nuestro genoma? Sigue siendo un misterio. Tanto es así que este estudio ha tenido ya, nada más salir, pues bastantes críticas, ¿no? Hay muchos que consideran imposible este tipo de transferencia, que sí se da entre bacterias y microorganismos, entre animales, con animales superiores lo consideran imposible, y piensan que podría haber otro tipo de explicaciones para esta similitud, ¿no? Pero los investigadores insisten, desde luego lo que va a hacer falta es más estudio, más investigación y llegar al cabo de todo esto, ¿no? Pero fíjate qué interesante, porque si la evolución también es capaz de mezclar características genéticas de especies diferentes en una misma especie, pues es un punto que hasta ahora no se había tenido en consideración y que puede tener implicaciones muy profundas, ¿no? A mí es que se me va enseguida, ya sabes que se me va rápidamente la cabeza al tema fantástico, pero enseguida empiezo a imaginar mezclas de genes humanos con genes animales y tenemos minotauros y cosas así andando por la calle. Bueno, a ver, en laboratorios hay cosas que se están haciendo de cruces, no tanto como dices, pero están a la orden del día, ¿no? Hay muchísimas especies, sobre todo para la agricultura y la ganadería, etcétera, pues que se diseñan, digamos, genéticamente, como los animales de compañía, ¿no? Los perros, las razas de perros se pueden diseñar, ¿no? De hecho, se diseñan algunas que no existirían de forma natural. Pero que esto se produzca de forma natural es muy distinto. Es lo distinto, lo raro. Claro, es lo raro. Y además, para poder conseguir una especie diferente, una hibridación entre dos especies, tienes que cargar una buena parte del genoma de una con la otra y mezclarlos en un porcentaje muy alto. Yo te estoy hablando, para el ser humano, que se sepa por ahora, de 145 genes entre 21.000 casi. Sí, la verdad es decir, es una parte pequeña, o por lo menos que se sepa hasta el momento, ¿no? Es una parte pequeña, pero es muy significativo igualmente, ¿no? Quizá en futuros estudios se pueda encontrar sin duda, que ese número aumentará. Sin duda, que aumentará o que disminuirá o que realmente se debe esa similitud a otra cosa, ¿no? Pero sin duda tendremos más noticias de esto. Es una línea de investigación completamente nueva y que abre muchísimas posibilidades, desde luego. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes del asunto. Esto de los antibióticos que decías, además es que está teniendo ya problemas con tantas personas que se automedican y desarrollan precisamente. Sí, yo te hablaba de la resistencia, ¿no? Claro, de la resistencia bacteriana. Si puedes saber en clave genética dónde está eso, pues a lo mejor puedes tocar directamente algunos genes para evitarlo. O, en fin, o para hacerlo antibióticos o medicamentos que no sean antibióticos, porque los antibióticos parece que están
precisamente por este motivo que tú dices, en un momento de capa caída. O sea, cada vez se utilizan menos porque hemos abusado tanto de ellos que están dejando de ser efectivos, ¿no? Entonces hay que buscar otras vías. Bueno, pues el genoma que es un misterio en sí mismo y que va a ser uno de los asuntos que tratemos aquí periódicamente, que lo hacemos ya, de hecho, periódicamente. Y otro estudio absolutamente importante, que es el que vamos a comentar a continuación, y que de alguna forma, bueno, no sé si relacionarlo con el último programa, del programa anterior, que recibimos bastantes comentarios a propósito del mismo, del tamaño del pene. Bueno, pues hay otro estudio científico interesante que dice que los hombres preferimos la curvatura de la espalda a las nalgas de las mujeres. Explícame esto, porque esto sí que ya no me lo creo. Bueno, es un estudio de psicología evolutiva, hay muchos, y claro... Tú ves a una mujer y dices, esa curvatura... No, tú no lo dices, es tu interior el que te lo dice, y tú no lo sabes, o sea, tú miras lo que miras, ¿no? Bueno, pero es curioso, ¿no? Es curioso porque hay muchísimas de nuestras preferencias. Ahí nos están llamando, ¿ves? Es lo que... Inmediatamente empezamos a hablar de estos temas y se disparan las llamadas. Se disparan las llamadas. Bueno, hay muchísimas preferencias, gustos, tal, que tienen sus orígenes en cosas muy ancestrales y que llevamos muy arraigadas dentro de nosotros. Y hay mucha investigación que intenta determinar esto. Alrededor del sexo hay un montón de cosas, Por ejemplo, antes de entrar en este tema que sé que te apasiona, pues se ha intentado explicar y se explica por qué a los hombres, por qué las mujeres humanas siguen manteniendo los pechos durante toda su vida. Es decir, cuando en el resto de los animales solamente los pechos solamente son un indicativo de que se está gestando. Y durante todo el resto de la vida, mientras no están preñadas las hembras de cualquier mamífero, pues no los tienen, ¿no? Bueno, pues es una estrategia evolutiva que obligaba en la prehistoria a los hombres a estar siempre pendientes de las mujeres, porque ese signo atávico que tenemos los mamíferos de que los pechos significan reproducción, lactancia, etcétera, pues se nos quedaba ahí y lo que nos ha quedado después de miles y miles y miles de años de eso, pues es que a los hombres les gustan los pechos y se sienten atraídos por los pechos, aunque no sepamos por qué, ¿no? Me tranquilizas diciendo que es un atavismo, ya no tengo culpabilidad. Bueno, pues en este caso es otro caso parecido. Entonces, además, no cualquier curvatura, o sea, estamos hablando de la curvatura pélvica, lo que hay justo encima, al final de la espalda. Donde la espalda pierde su casto nombre. Donde la espalda pierde su honesto nombre y ya empieza lo que son las nalgas, ¿no? Claro, como está tan cerquita los dos objetos del deseo, bueno, pues resulta que hay una curvatura pélvica que es exactamente la de 45,5 grados, que es la que más atracción, es irresistible para los hombres, es absolutamente irresistible y es un proceso atávico y tiene su origen, una vez más, en la prehistoria. ¿Por qué? Porque nuestras madres prehistóricas, las que tenían ese tipo de curvatura, resulta que eran las mejor preparadas para mantener el equilibrio y hacer largas marchas mientras estaban embarazadas. Simplemente era una cuestión, con lo cual eran una carga mucho menor para el grupo, eran capaces de llevar a buen término esos embarazos a pesar de la vida nómada de los clanes, y los hombres que se emparejaban con estas mujeres tenían mucho más éxito en su reproducción, en su descendencia. Además, esa misma curvatura se relaciona también con una capacidad, por lo tanto, por lo que me he referido antes, de seguir buscando alimento, de forrajear, seguir buscando alimento mientras estaban en cinta, mientras estaban embarazadas, con lo cual había mucho mayor éxito de supervivencia y la garantía de ser capaces físicamente de soportar embarazos múltiples o consecutivos sin tener lesiones que les impidieran seguir adelante, ¿no? Con lo cual se malograría tanto la descendencia como todo. Bueno, pues esa curvatura lumbar, o de la que viene de la espalda, es lo que ese origen es lo que hace que se nos haya quedado dentro que una mujer con ese tipo de curvatura es mucho mejor que una que no la tenga. ¿Qué han hecho los investigadores para darse cuenta de esto? Pues han hecho un estudio en 2 fases. En la primera fase sometieron a un centenar de varones
a ver fotos en los que se daban distintos tipos de curvaturas lumbares de mujeres, ¿no? Sin más, simplemente para ver cuál era la que preferían. Y la inmensa y abrumadora mayoría de esos 100 varones fueron directos al ángulo mágico de 45,5 grados o muy cerquita de esas, despreciando los demás, ¿no?, que se les presentaban. Dice, vale, con lo cual ese ángulo concretamente tiene una preferencia. Pero, y aquí está lo que decías tú antes, la segunda parte del estudio es, esa preferencia es por la curvatura en sí misma, por la curvatura de la espalda, o tiene que ver con las nalgas. Es decir, porque tener una espalda más curvada parece que te hace el culito más respingón. Entonces, también podría ser que los varones se sintieran atraídos precisamente no por la curvatura en sí, sino por el tamaño de las nalgas, ¿no?, de las mujeres a las que estaban mirando. Bien, pues para esta segunda parte del estudio se cogieron no a 100, sino a 200 varones y se les presentaron con la curvatura deseada distintos tipos de nalgas, más grandes, más pequeñas, más caídas, más arriba, más abajo, y resulta que el resultado era, una vez más, que la inmensa mayoría prefirió a los que tenían la curvatura indicada, alrededor de 45,5 grados, sin importar el tamaño o la forma de las nalgas que estaban asociadas a esa curvatura. Con lo cual, los científicos pueden decir y dicen y han dicho que lo que realmente hace que los varones se sientan atraídos por esta parte del cuerpo de las hembras no son las nalgas en sí, sino la curvatura lumbar, la curvatura de la espalda. Estoy intentando imaginar... ¿Cómo te has quedado? Estoy intentando imaginar cómo medir lo de los 45 grados, porque no vamos a ir con una... Pues ¿tú te acuerdas de los estuches que había en los estuches estos viejos que había reglas, compases, con gomas, tal? Había siempre había un instrumento que nadie usaba nunca. Que era un semicírculo. Pues ese es un medidor de ángulos. ¿Ah, sí? Fíjate tú por dónde. Tengo que ir a rebuscar mis recuerdos colegiales. Fíjate tú por dónde. O sea, repásate el estuche porque ahí tienes la solución. Y luego hay que ir a todas las amigas diciendo, déjame que te mida la curvatura, déjame que morena. te mida, que te voy a decir lo tuyo. Bueno, pues parece, resulta fascinante cómo este tipo de conductas atávicas se quedan grabados, porque ten en cuenta, la primera preferencia o las primeras preferencias eran muy utilitaristas, no tenían nada que ver con la estética, absolutamente nada. Pero claro, han pasado 100.000 años de generación en generación y tal, y eso queda grabado dentro de nuestro código de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es bonito, lo que es feo, lo que es mejor y lo que es peor, queda grabado, y sin que sepamos por qué, pues nos fijamos en eso y preferimos lo que la evolución nos ha demostrado que era más útil cuando tenía que ser útil. Señora, si usted ve a su marido, novio o amigo fijarse en una mujer ajena, no le malinterprete, es un atavismo. Es un atavismo. Y no es culpa suya. Bueno, el programa pasado lo hicimos con un atavismo masculino y con un atavismo femenino. Para que no digan esto, hay que ir equilibrando. Pero me vuelve loco. Hay muchos estudios muy sobre estos temas, hay muchos estudios muy serios, y ya te digo, el de los pechos, por ejemplo, es en alguna parte leí que tenía relación también precisamente con las nalgas, ¿no? Porque por la forma, que resultaba especialmente, no me acuerdo dónde, un estudio hace un montón de tiempo, que tenía algún tipo de relación la forma de los pechos con la forma de las nalgas para el ser humano, pero no recuerdo ahora mismo. No te sé decir cuándo fue. Pero sí hay muchos, por ejemplo, yo sé que quienes están haciendo estudios de psicología social, por ejemplo, es el grupo de Atapuerca. El grupo de Atapuerca está haciendo mucho. ¿Por qué? Porque dentro de la sima de los huesos han encontrado un número suficiente de esqueletos completos. Hay como 30 y tantos individuos o 40 que ya puedes hacer estadística. Puedes hacer estadística de cómo eran, no los individuos, cómo era un homínido de hace 400.000 años físicamente, sino cómo eran las comunidades.
O sea, puedes estudiar grupos, que eso es muy importante, y en los grupos está la sociedad, y en los grupos están las preferencias sociales. Entonces, lo que este estudio del que estamos hablando hoy nos aporta es que a través de este tipo de investigaciones no solamente hablamos de ciencias naturales, sino también de ciencias sociales, podemos hablar. Eso es muy interesante, además, no solamente, efectivamente, porque hay muchas ciencias sociales que a veces se quedan ahí muertas de risa, porque, bueno, como esto no es... Todo tiene un porqué. Y es curioso. Todo tiene un porqué. Pasamos de la ciencia a la tecnología y dentro del plan secreto que está desarrollando José Manuel a lo largo de estos últimos meses de destruir mi presupuesto familiar, hoy ha traído un nuevo cacharrito para ponerme los dientes largos y del cual vamos a hablar a continuación, que es el nuevo HTC One M9. El último, lo ultimísimo. Ahora ya se puede mostrar, todavía no ha salido a la venta, está a punto de salir a la venta. Lo que pasa es que lo teníamos desde hace unos cuantos días para analizar, pero no estaba el software definitivo, con lo cual había a quien le gusten estos temas y quien los haya seguido por internet habrán leído que este teléfono se calentaba muchísimo, que tenía problemas con la cámara, etcétera. El problema es que lo han dejado a muchísima prensa con el aviso, porque a mí me lo hicieron también. No tengáis en cuenta ahora mismo, ir mirándolo, pero no tengáis en cuenta porque no es el software definitivo, y si se calienta o si pasa cualquier cosa es porque no está el software. Cuando llegue la actualización, todos esos problemas desaparecerán y tendréis la versión comercial en vuestras manos. Efectivamente, ha llegado la actualización y todos esos pequeños problemas que levantaron ampollas en las pasadas semanas, pues han desaparecido todos porque el teléfono es perfecto, va perfectamente. Estamos ante un teléfono muy bonito con una pantalla de 5 pulgadas, en la línea de HTC, muy continuista con respecto al anterior M8 e incluso, si me apuras, con el primer HTC One, del cual Pedro Pablo es un feliz poseedor y encantado que sigue. Lo han mejorado, es continuista en cuanto a línea, se parece muchísimo sobre todo al anterior M8, pero tiene muchísimas novedades. Vamos a hablar de ellas. Pues primero, las coincidencias son, los materiales siguen siendo acero, cristal, la pantalla, han optado por una pantalla Full HD, no han incorporado estas pantallas Quad HD, o sea, una pantalla de 1080 puntos. No han optado por estas pantallas de súper alta definición porque a lo mejor para una tan pequeño no compensa el gasto de batería que te puede hacer para la calidad que te da, y eso me parece una postura muy lógica y muy sabia porque prolonga la vida de la batería, ¿no? A veces en un teléfono de estas características tener una de esas super pantallas te penaliza excesivamente el consumo de batería y al final no le sacas el partido que le deberías sacar, con lo cual han optado voluntariamente por quedarse. En futuras versiones probablemente tengan que dar el salto porque todo el mundo lo está dando, pero HTC en este aspecto se ha mostrado conservador. La batería es de 2.800 miliamperios, que no es ni grande ni pequeña, sino todo lo contrario, está bien, está dentro de la media. El procesador es el primer terminal que sale a la venta con el nuevo procesador de Qualcomm, el Snapdragon 810, que es una bestia de 8 núcleos con 2 núcleos a 2,2 GHz y otros 2 a 1,6 me parece que es, con lo cual cualquier tipo de tarea o de desarrollo, de aplicación que queramos abrir, fluye absolutamente bien, ¿no? Y una de las novedades más grandes es la cámara. HTC, que lleva 2 generaciones de teléfonos anunciando y defendiendo sus ultrapíxeles, esos píxeles más grandes y que absorben hasta un 300% más de luz y que hacían posible que las fotos nocturnas, por ejemplo, fueran espectaculares con el HTC, bueno, pues han renunciado a eso, se han rendido ante la evidencia y han puesto una cámara mejor con 20 megapíxeles, una cámara convencional de 20 megapíxeles que está francamente bien, y han dejado la tecnología del ultrapíxel para la cámara frontal, es decir, para la de los selfies, donde tiene más sentido a lo mejor querer ganar más luz. Cuando te haces un selfie te lo puedes hacer en sitios muy oscuros y tal, bueno, pues ahí se mantiene y probablemente tenga más sentido. La gente no acabó de entender muy bien que el anterior M8 tuviera una cámara, la principal, de 4
ultrapíxeles, pero ven 4 ultrapíxeles y la competencia está dando 10, en aquel entonces daba 16, 20 megapíxeles, pues parece como que era menos. No era menos en absoluto, y daba unas prestaciones que las cámaras convencionales no dan, pero eso la gente no lo entendió. Y sí es verdad que tenía problemas de definición, es decir, las fotos no eran todo lo definidas que una cámara de 20 megapíxeles puede llegar a ser, con lo cual han optado y han puesto esta cámara nueva. Dicho lo cual, es un teléfono que va a salir caro, no es de los baratos, porque los materiales que tiene, la tecnología que lleva, es cara, está por encima de los 700 euros. Y a mí me da mucho miedo porque, sobre todo, no porque este teléfono vaya mal, que este teléfono hereda casi todo lo del M8, que fue el mejor teléfono del año pasado, sino porque la competencia está absolutamente desatada y lanzando terminales con cosas muy novedosas, como por ejemplo pasa con el Samsung Galaxy S6, que tiene, entre otras cosas, tiene las 2 curvas en los bordes, con lo cual permite un diseño completamente nuevo de teléfonos, como LG, que los está haciendo curvos, es decir, todo el mundo está echando el resto. Y esta línea continuista puede, espero que no, pero podría penalizar a la firma taiwanesa. O sea, el problema es que son demasiado conservadores, ¿no? Es posible que sí, es posible que sí. El teléfono, ya digo, es magnífico, y probablemente sea uno de los mejores terminales de gama alta a los que podamos tener acceso, pero me temo que los lanzamientos espectaculares que hemos visto tanto en el mobile como los que nos esperan ahora mismo, está a punto de salir ya el S6, estamos esperando el nuevo LG, el G4, y estamos esperando el nuevo Z4 de Sony también, que también incorporará muchas novedades. Me temo que este continuismo de bien hacer las cosas y de mantenerse en una línea estupenda se vea un poco obnubilado por el ruido que van a hacer todas las nuevas sensaciones que estamos metidos, ¿no? Es curioso que al final la moda también se imponga en este tipo de cacharritos y en lugar de la eficacia vas buscando la novedad. Sí, no, yo no digo que los otros no sean eficaces, son muy eficaces también, la competencia son muy eficaces, pero se han decidido a arriesgar más y a apostar más por cosas nuevas que los que han hecho los de HTC. Y eso podría ser que terminara penalizando a la marca durante esta temporada. Bueno, lo veremos a lo largo de las próximas fechas. Pues, don José Manuel, muchas gracias por todas estas cosas que nos has contado, que nos dejan una semana más pensativos, reflexivos y anonadados. Y a buscar curvaturas. Voy a buscar curvaturas todo este fin de semana y ya te cuento la semana que viene. Muy bien. Venga. José Manuel Nieves se encarga de dar vida y color a este programa, Átomos y Bits, que ya contamos con Alberto Coca en el control de sonido. Saludos de Pedro Pablo May. Hasta la semana que viene. Hasta luego.